Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos, un gusto saludarlos en esta lluviosa mañana de martes, hoy es 4 de junio, desde Mañanas Blue, bienvenidos. El expresidente Juan Manuel Santos se le adelantó al presidente Gustavo Petro y le envía una carta al secretario general de Naciones Unidas, que fue la organización garante y veedora del acuerdo de paz con las FARC, diciendo en ella que con ese acuerdo no se puede sacar adelante una asamblea constituyente, que ese acuerdo no se puede interpretar de mala fe, refiriéndose a la interpretación del presidente Petro, y que ese acuerdo no puede ser para desconocer ni las instituciones ni la Constitución en Colombia. Es decir, el expresidente Santos, que es el arquitecto del acuerdo, le está diciendo a Colombia y a la comunidad internacional que el acuerdo tiene límites y que las conclusiones a las que está llegando el presidente Petro, su gobierno, para sacar adelante una constituyente son equivocadas. Ya vamos a hablar de este tema, que es la gran controversia en Colombia. Santos también defiende la justicia derivada del acuerdo, que es la JEP, y dice que no es para conceder amnistías o indultos o perdones totales a quienes han cometido crímenes de connotación internacional, y mucho menos a los máximos responsables de la guerra, que es otra arista de la política del gobierno. Cambiar la JEP, darle un golpe a la JEP para sacar adelante perdones e impunidades totales. El expresidente Santos no los menciona, pero le está respondiendo, por supuesto, al presidente Petro y al excanciller Álvaro Leiva. Dice la carta, que tiene 2 páginas, que funcionarios y exfuncionarios colombianos le están atribuyendo a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objetivo, a su alcance y a su finalidad, lo cual es en el principio de buena fe. Es que el ex canciller Leiva ha ido más allá y ha dicho que Santos tal vez no leyó el acuerdo o que no se lo informaron bien, y que él lo conoce, dice Leiva, de memoria, y conoce sus puntos, sus incisos, y que del acuerdo sí se puede derivar un acuerdo alrededor de una constituyente. Defendiendo al presidente Petro, Leiva, que también había atacado a Santos el fin de semana desde Magdalena en un acto de entrega de tierras, diciendo que no se pueden dedicar a tomar whisky, hablando de expresidentes corruptos, echándole, por supuesto, toda la tierra posible a quienes se oponen a su idea de una constituyente. Bienvenidos, ya vamos a hablar de este tema. A propósito, en una entrevista con la revista Cambio, el presidente Petro dice que no está interesado en reelegirse, que no le puede prohibir ni a la senadora Zuleta ni a Racero que hablen de la reelección o que hablen de la extensión del periodo, y además señaló que el acuerdo de paz con las FARC debe cumplirse o que podría Colombia recibir sanciones internacionales. Bienvenidos, tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Es un gusto saludarlos. Sigue lloviznando en Bogotá. Ha sido elegida por primera vez en 200 años de historia en México una mujer, se llama Claudia Sheinbaum. A propósito, el presidente Petro dice que ella ayudó en los años 80, en la época de la clandestinidad del M-19, ayudó a los guerrilleros del M-19 que llegaban a México. No dice ni cómo ni en qué circunstancias, tampoco ella todavía lo aclara. Es la gran política, es la gran noticia de la diplomacia y de la política en nuestro continente, el triunfo de Claudia Sheinbaum, que va a cumplir 62 años, primera mujer que llega al gobierno de México, ganó casi con el 60% de los votos, duplicó a quien fue su rival, la mujer de derecha, doña Xóchitl, que primero reconoció el triunfo y que ahora está anunciando alguna clase de reformas. El gran ganador, sin embargo, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, que anoche tarde en Ciudad de México dice que el triunfo de su heredera lo saca a él de la política y que como expresidente no volverá a meterse en los debates políticos, que se va a pensionar y se va a alejar de la política. Fueron unas elecciones marcadas por la violencia, asesinados 30 candidatos a estas elecciones que eran no solo presidenciales, también Morena se hizo, el partido de López Obrador y de la señora Sheinbaum se hizo al poder en el legislativo, obtuvo mayorías absolutas. A Sheinbaum la felicitan los presidentes de Estados Unidos, Francia, Canadá, Cuba, Guatemala, China. Joe Biden de Washington es el primero en anunciar medidas contra la migración en la frontera con México. Va a limitar las solicitudes de asilo. Ya les voy a contar desde el Distrito Federal y desde Washington. Se suma a las felicitaciones el presidente Petro con esta teoría de que ella fue cómplice de los hombres del M-19.
cuando llegaban ellos a la clandestinidad en México. Hablando del presidente Petro, fue condecorado con la Gran Medalla por el Estado palestino por su posición en medio del conflicto que enfrenta el Medio Oriente. El galardón fue entregado por el enviado del presidente palestino y asesor presidencial, se llama Riyad Malki, en un acto en la Casa de Nariño. Y les voy a contar en segundos de los retos del nuevo comandante del ejército, el general Cardoso, que estuvo este fin de semana en Cauca. Fue su primer acto después de asumir el primer viaje después de juramentarse ante la tropa, atacando el general Cardoso a los disidentes de las FARC, diciéndole que son unos vagos sinvergüenzas, que lo único que saben es hacer extorsiones y matar a la población civil. Razón no le falta al general Cardoso. Y amanecemos con otro feminicidio en Colombia. Ocurrió anoche en Tausa, en Cundinamarca, en donde un hombre que se viene convirtiendo en lo normal, en lo común, en lo que hacen los cobardes, mató a su pareja, la madre de su hijo, y después se suicidó. Un caso que se suma al asesinato el fin de semana de Celeste, una niña de 3 años que fue abusada y asesinada por su padrastro. Ya les voy a contar de las decisiones de la ley que firmó el gobierno para evitar beneficios penales a los pederastas y a los feminicidas. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es 4 de junio, tenemos una mañana muy gris, muy nublada, con muchos accidentes en Bogotá. Es el Día de los Niños Víctimas de las Agresiones. Se están cumpliendo hoy 30 años desde la llegada oficial del Internet a Colombia, la primera conexión que llegó, recuerden ustedes, a la Universidad de los Andes. Aquí está lo más importante en el resumen. Bienvenidos, lo preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Presidente de la República del entonces, Juan Manuel Santos, como jefe de Estado, se compromete como una obligación jurídica en el plano internacional a cumplir todo lo que aquí el jefe del Estado firmó como alta parte contratante con la FARC de ese entonces. El expresidente Juan Manuel Santos envió una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refutando la tesis de que el acuerdo de paz con las FARC habilita una constituyente. Ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. Funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe. El expresidente Santos, en declaraciones el pasado 26 de mayo. Usar el acuerdo de paz con las FARC para convocar a una constituyente es un absurdo. El ex canciller Álvaro Leiva le respondió así a Santos. Yo me conozco esto de memoria. Lo que pasa es que de golpe el presidente Santos no lo leyó o lo informaron mal y terminó haciendo una declaración antes de ayer que por lo demás a mí no me gusta para nada. Ahí no dice constituyente, pero es la definición de una constituyente. El presidente Petro afirmó que es penoso ir contra el acuerdo nacional, aun cuando exmandatarios firmaron este compromiso ante la humanidad. Por supuesto, está hablando de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky, a repartirse los negocios públicos para volverse más ricos. El acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluido esos expresidentes. E insistió en que él no está buscando la reelección. A ver, yo no voy a prohibir que la gente se exprese, pues mucha gente querrá que yo pudiera reelegirme tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado bajo esas circunstancias, o al señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron. Entonces, si yo mismo he votado en contra de la reelección, ¿por qué ahora la quisiera? Vamos a gobernar para todas y para todos. Claudia Sheinbaum fue elegida presidenta de México con más de 30 puntos de ventaja sobre su rival. La mujer que eligió López Obrador para consolidar lo que han llamado el segundo piso de la transformación, planteó los primeros pasos de lo que será su gobierno. Primero los pobres. Seremos austeros. No regresarán la corrupción ni los privilegios. No va a regresar el avión presidencial. Biden se compromete a trabajar junto a la nueva presidenta en asuntos espinosos que van desde la migración hasta el tráfico de drogas. Así lo aseguró John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca. We're looking forward to working with her and her new administration. Estamos ansiosos de trabajar con ella y su nueva administración. El presidente está confiado en que las mejoras en la cooperación que hemos tenido bajo el gobierno de López Obrador continuará bajo la presidenta Sheinbaum, aseguró Kirby. Tras la elección
el presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X: Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad al M-19 en México. Desde muy joven ha sido una gran luchadora social, una mujer de la izquierda dirigiendo una de las naciones más grandes del mundo. Fue capturado el padrastro de Celeste, la niña de 3 años encontrada sin vida en el sur de Bogotá con signos de violencia sexual. Tenía en su poder videos de pornografía infantil. Habla una de las tías de la víctima. Él mató a mi sobrina, él la mató, porque mi sobrina ya lo dijo, y ella me lo dijo a mí cómo la mató, y toda la familia lo sabe cómo él acabó con la vida de Celeste delante de su mamá. Según Medicina Legal, entre 2023 y lo corrido de 2024, se han registrado más de 40.000 casos de maltrato, 205 mujeres perdieron la vida y solo 27 procesos han llegado a una condena. Nuevo feminicidio en Cundinamarca. En Tausa, un municipio del norte de Bogotá, un hombre asesinó a su compañera sentimental, una joven de apenas 25 años, y se quitó la vida. Este caso se suma al de Celeste, la niña de 3 años, Natalia Vázquez y Estefanía Barranco. Y frente a los recientes casos de violencia en Bogotá, el distrito anunció que tomará medidas para reducir los riesgos de feminicidios y combatir el peligro en un contexto familiar. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Lo primero es revisar cada uno de los 655 casos de mujeres identificadas en riesgo de feminicidio, para hacer todo lo necesario con el fin de garantizar de que por ningún motivo se materialice ese riesgo. Lo segundo es que nunca es culpa de la mujer que ocurra este tipo de situaciones, nunca. El nuevo comandante del ejército, el general Luis Emilio Cardoso, se pronunció en Popayán sobre las acciones que tomarán para enfrentar la grave situación de violencia que enfrenta el departamento de Cauca. Entre sus afirmaciones, califica de vagos a los cabecillas de los grupos criminales. La población civil se cansa y se harta de trabajar para tener que darle los pocos recursos que consiguen fruto de su trabajo a unos vagos sinvergüenzas que lo único que saben es matar, extorsionar y amenazar a la gente. Hay rechazo en el Valle del Cauca por el asesinato de 2 niños en medio de un ataque de sicarios. Los menores de edad viajaban con su tío hacia el municipio de Candelaria. El coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. Ya se tienen un video donde al parecer hay 2 motocicletas con 4 personas quienes fueron los posibles autores de este atentado en contra del mayor de edad que acompañaba a los menores de edad. Aquí hay una niña, hay una niña. 2 muertos y más de 30 heridos dejó el colapso de un techo durante un matrimonio en Valledupar la noche del sábado. Autoridades estiman que la estructura cayó por el taponamiento de los tubos que hacían parte del desagüe y por el fuerte aguacero que hubo ese día. Un testigo de los hechos cuenta lo sucedido. Cuando empezó a llover nos comunican que pasemos al lugar, al auditorio. Termina la ceremonia y todos estamos departiendo. Hay un estruendo, se va la luz y después que se va la luz y vuelve otro estruendo y se viene el techo completamente. Israel cree que más de un tercio de los rehenes en Gaza han muerto. Las autoridades estiman que 120 personas siguen cautivas y 43 de ellas han sido declaradas fallecidas sin que se encontrara su cadáver. Mi saludo y mi amor al pueblo palestino. En una ceremonia celebrada en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro fue condecorado con el Gran Collar del Estado de Palestina. Petro comparó la situación actual de Gaza con los nazis. Criticó duramente la postura del gobierno de Estados Unidos en el conflicto. Y eso que planteó Hitler es lo que se está aplicando en Gaza, pero como un experimento para el mundo. Es que es así como nos quieren dominar. Ryan Malki, enviado especial del presidente palestino y asesor presidencial para asuntos internacionales. Su voz en defensa de los palestinos se ha convertido en la voz de la esperanza y de la vida misma. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español Pedro Sánchez, el próximo 5 de julio. El juez Juan Carlos Peinado la cita por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias. La Liga de Fútbol Colombiano ya tiene finalistas. Atlético Bucaramanga por un lado. ¡Atención, llega Bucaramanga! Y por el otro Independiente Santa Fe. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Independiente Santa Fe! Ambos equipos se enfrentarán en la ida el sábado 8 de junio en Bucaramanga y el día 15 del mismo mes en Bogotá por el partido de vuelta. En otras noticias deportivas, la novela Mbappé-Real Madrid terminó y el día de ayer el equipo español oficializó el traspaso del delantero francés al cuadro madrileño para las próximas 5 temporadas. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voces. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena. Se queda con la factura. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta. Esta es Blue Radio, la alternativa. 6 de la mañana, 16 minutos. Ha sido una madrugada de lluvias muy intensas. Está escampando en Bogotá, llueve de a poquitos en otras partes de Bogotá. Pero la ciudad está mojada completamente. La ciudad está... Y hay neblina en los cerros. Los cerros, que tú sabes que son tan lindos de ver siempre temprano, están llenos de neblina. La ciudad está encharcada esta mañana, padre. Ese es un buen verbo. Con lo que eso significa en materia de accidentes, que los hay por montones, desafortunadamente. Y este mes de junio vamos a tener, ojo, muchas lluvias. Vamos a estar así, con aguaceros, con raticos de sol y con época de lluvias. 6 de la mañana, 17 minutos, en las calles de Bogotá esta mañana, Eduard Porras. Néstor, muy buenos días para usted, buenos días nuevamente para todos los oyentes de Blue Radio. No ha parado de llover en Bogotá desde las 9 en punto. Está cayendo agua en la capital del país. Durante la madrugada se intensificó, sobre todo en el sur de la capital, y por eso las inundaciones y encharcamientos en principales vías. La carrera 68 desde la 80 casi hasta la avenida 1 de Mayo, bastante complicada por los charcos. Hay un gigantesco pozo de agua en la avenida 1 de Mayo con carrera 68 antes de subir el puente sentido occidente-oriente, para que los conductores tengan un poco de precaución, al igual que la avenida Boyacá desde el sur, desde la Aurora, pasando por el relleno sanitario Doña Juana, bajando por Meisen, el Tunal y desde la Sevillana hasta la 1 de Mayo. Pozos tanto en el carril rápido, en el carril lento, para que por favor los conductores salgan con tiempo, las personas que van para sus trabajos salgan 10 minuticos también antes, porque va a estar complicado el tráfico debido a tanta lluvia. Y a propósito de la lluvia y el piso mojado, 2 accidentes de tránsito, uno en el sur, en el barrio La Aurora, en la localidad de Usme, donde un conductor estaba estacionado esperando que calmara un poco la lluvia para salir rumbo a su casa, cuando de pronto pasó el conductor de una grúa de color rojo y prácticamente destruyó su vehículo. Huyó del lugar. Dice él mismo que por fortuna resultó ileso, porque de verdad que el impacto fue bastante fuerte, y hablamos precisamente con el afectado y nos contó los detalles de lo ocurrido a las 11:03 de la noche en el sur de Bogotá. ¿Qué pasó? ¿Por qué su carro quedó destruido? Estaba estacionado acá sobre la carrera 14L, estaba orillado, escuché que venía una grúa a toda velocidad, me estrelló por la parte izquierda del carro, y el señor apenas me estrelló el carro, quedó atravesado sobre la vía y él dio el giro a la derecha y se escapó. Casi a la misma hora, pero esta vez en el barrio Guacamayas de la localidad de San Cristóbal, y en medio del fuerte aguacero, otro fuerte accidente de tránsito, pero esta vez fue un bus del SITP que por una de las pendientes terminó contra una vivienda. Se llevó por delante un poste, por fortuna no hubo personas lesionadas, pero ahora la policía de tránsito está investigando si fue una falla humana o una falla en el vehículo que posiblemente se quedó sin frenos. Eduard Porras, Blue Radio. Eduard, gracias. 6 de la mañana, 19 minutos. Por el mismo tema de lluvias, de derrumbes, acaban de cerrar la transversal del Cisga, que esta es la vía alterna para ir a los Llanos Orientales. Esta es la vuelta por Boyacá y por el departamento de Casanare. Hay allí deslizamientos por cuenta de los muy fuertes aguaceros del fin de semana. Valentina Herrera. Néstor, buenos días. Y es que justamente están reportando fuertes lluvias, aguaceros desde las 2 de la mañana en todo este corredor vial, y este nuevo deslizamiento de tierra que bloquea completamente la transversal del Cisga se reporta entre los municipios de Guateque y Macanal. Allí cayeron rocas, tierra y también bastante lodo, por lo que decidieron cerrar la vía mientras
se trasladan con la maquinaria amarilla con el fin de lograr la apertura. Esta es una de las emergencias que se suma también a la serie de deslizamientos de tierras que se presentaron durante todo el fin de semana en pleno plan de movilidad para esa zona del país. Fueron varios deslizamientos, también cierres preventivos precisamente porque estaba lloviendo, lo que llevó incluso a que el mismo ministro de Transporte tuviera que sobrevolar la zona para tomar medidas adicionales a los planes de contingencia que se tienen. Incluso la imagen durante todo este fin de semana, Néstor y oyentes, fue la de los carros de diferentes tamaños pasando entre el lodo, entre los derrumbes que estaban tratando de correr con maquinaria amarilla, mientras en la noche se adelantaban con más trabajos precisamente para evitar que los vehículos quedaran atrapados en estas zonas de alto riesgo. Reiteramos, amaneció cerrada otra vez la transversal del Cisga, esta vía alterna de los llanos orientales entre los municipios de Guateque y Macanal por las lluvias y deslizamientos de tierra. Gracias, Valentina. 6 de la mañana, 21 minutos. La gran estrella de la política internacional es la nueva presidenta de México. Se llama Claudia Sheinbaum, que finalmente llegó casi al 60% de los votos en México. Un triunfo para ella, para su partido Morena, que se quedó con la mayoría del Parlamento, pero especialmente para el presidente Andrés Manuel López Obrador, que va a terminar gobernando aquí. Anuncia, se va a pensionar, se retira de la política, pero deja una heredera suficientemente sólida. Ella está a punto de cumplir 62 años, obtuvo algo más del 58% de los votos, 35 millones de votos metió la señora Sheinbaum. Y Xochitl Gálvez, que era su rival de la derecha, no alcanzó a llegar a los 17. 6:21 minutos desde México a esta hora, Oscar Oliver. Hola, ¿qué tal, Néstor? Auditorio de Blue Radio, les saludo con gusto desde la Ciudad de México. Con una copiosa e histórica participación ciudadana en las urnas durante la jornada electoral de este domingo 2 de junio, la candidata de la coalición de los partidos Morena, Verde y del Trabajo, Claudia Sheinbaum, arrasó con la votación, superó al actual presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2018 obtuvo la victoria con 30 millones de votos. Quien será la primer mujer presidenta de México, logró más de 35 millones de sufragios. Me comprometo a que no les voy a defraudar. De acuerdo a los resultados preliminares que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, Claudia Sheinbaum obtuvo el 59.35% de la votación contra el 27.90% que logró la candidata opositora Xochitl Gálvez de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. Sheinbaum Pardo es militante del partido gobernante, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, y de esta manera agradeció el apoyo de la ciudadanía en las urnas, pero también de los mandatarios y presidentes de otros países que la han felicitado por este triunfo. Conversé con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente de España, Pedro Sánchez, así como presidentes de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil. Este proceso electoral, en el que también se eligió a senadores y diputados federales, así como a 9 gobernadores, es considerado el más grande en la historia de México. Como histórica y aplastante es la votación que otorgará a Morena y sus aliados electorales la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El 70% del país se ha teñido de guinda. De 32 estados, 4 son gobernados por el Partido Acción Nacional, 2 por el Partido Revolucionario Institucional, 2 por Movimiento Ciudadano y 1 por el Partido Verde. Los 23 estados restantes serán gobernados por Morena. Desde la Ciudad de México para Blue Radio, Oscar Oliver. Oscar, gracias. 6 de la mañana, 24 minutos. El presidente Petro dice en público desde su cuenta en Twitter que la señora Sheinbaum, Ricardo, le ayudó a gente del M-19 en la época de clandestinidad. Pero ni ella ni Petro dicen cómo fue la ayuda, ¿verdad? No se sabe absolutamente nada de qué pasó allí. Eran unos tiempos muy difíciles en Colombia, Néstor, una época en la que el Estatuto de Seguridad del entonces presidente Julio César Turbay hacía que muchos simpatizantes del M-19 terminaran en el exilio, algunos de ellos en México. No detalla el presidente Petro exactamente a qué se refiere, pero hay 2 episodios, por ejemplo,
que muestran la manera en la que México le abrió las puertas a colombianos que, sin ser, por un lado, necesariamente integrantes del M-19, sino más bien personas que tenían conexiones o amistades con ese grupo, como Gabriel García Márquez, se exilia en México. Pero el trino de Petro dice: Claudia ayudó en los tiempos de la clandestinidad a la M-19, no a gente perseguida por el gobierno de Turbay. Antonio Navarro Wolf, en redes sociales este fin de semana, recuerda que a él le amputaron su pierna en México en 1985. Después del atentado en Cali. Y que, atentado con granada en Cali, Néstor, exactamente. Y que él le debe mucho a México y felicita a Claudia Sheinbaum. Pero Claudia Sheinbaum era una líder estudiantil. En los años 80 tenía 20 y pico de años. Era una líder estudiantil de la UNAM. Así que digo, ese tema de vínculos de la nueva presidenta de México, ayudando a gente del M-19, todavía no se ha explicado suficientemente. 6:25 a.m, hablando del presidente Petro. Él, su gobierno, siguen moviendo el tema de la constituyente, que dice, aclara nuevamente el presidente Petro, él no está hablando de una asamblea constituyente, pero parece anticipársele el expresidente Juan Manuel Santos, que firmó el acuerdo con las FARC y envía una carta a Naciones Unidas diciéndole que de ese acuerdo no se puede sacar la interpretación extraconstitucional de que de allí sale una asamblea constituyente o la convocatoria al poder constituyente o un golpe a la JEP. Juan David Ríos. Hola Néstor, buenos días. Mire, la Asamblea Nacional Constituyente que propone el presidente Gustavo Petro sigue siendo uno de los temas sobre los cuales sigue girando la agenda nacional. El pasado viernes, el expresidente Juan Manuel Santos le envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En la comunicación, el exmandatario dice que el gobierno del presidente Gustavo Petro le ha dado un significado contrario al acuerdo de paz en su propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Y le cito, abro comillas, ningún aparte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente, cierro comillas, y que además el acuerdo y su compatibilidad con la Constitución fue revisada en detalle por la Corte Constitucional. Néstor, en el documento el exmandatario recuerda que se refirió expresamente al principio de buena fe para que su interpretación y aplicación del acuerdo sea así. Dice además que lo resalta porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, a su alcance y a su finalidad. Pero las críticas del expresidente Juan Manuel Santos han sido evidentes desde días pasados, a lo que incluso el presidente Gustavo Petro le respondió diciendo que un acuerdo nacional, como señala el documento del 2016, no es ir a un club a tomar whisky. Por eso qué pena me da que expresidentes de la República se expresen públicamente contra la idea de hacer un acuerdo nacional cuando ellos mismos firmaron ese compromiso ante la humanidad. El acuerdo nacional no es ir a un club a tomar whisky, a repartirse los negocios públicos para volverse más ricos. El acuerdo nacional es entre toda la sociedad colombiana, incluido esos expresidentes. El ex canciller Álvaro Leiva, a través de sus redes sociales, respondió también a esta carta de Juan Manuel Santos y dice que son explicaciones no pedidas, que un paso insinúa que el presidente Gustavo Petro actúa de mala fe, que al presidente se le respeta y es jefe de Estado porque el pueblo así lo decidió. Y es que este fin de semana también se conoció una entrevista que concedió el mandatario a la revista Cambio, en donde esa fue el principal tema de conversación. El presidente insistió que no presentará la propuesta de una creación de Asamblea Nacional Constituyente al Congreso y que sigue con su argumento de que lo que está pidiendo es que el pueblo continúe en democracia. Hoy se extrañan de que un presidente convoque el poder constituyente, el que le diga al pueblo decida, el que le diga al pueblo adquiera las formas organizativas, la decisión, la voluntad, la movilización y la fuerza para expresarse. Esa es la democracia. Lo que el presidente de Colombia está pidiéndole al pueblo es que se apersone de la democracia. Cuando le preguntaron por la reelección y las propuestas que han dado a conocer políticos muy cercanos a él, el mismo presidente recalca que él no está buscando la reelección. Yo no voy a prohibir que la gente se exprese, pues mucha gente querrá que yo pudiera reelegirme tal cual lo hizo Juan Manuel Santos, que ahora convoca un golpe de Estado bajo esas circunstancias, o al señor Uribe, que también convoca un golpe de Estado. Ellos fueron los que se reeligieron, lo hicieron cambiando un articulito. Yo estaba de congresista allí en esos debates y yo voté en contra. Y es que la posibilidad de que una asamblea constituyente sea posible
por lo firmado con las extintas FARC, el gobierno colombiano en el 2016. Esto ya provocó incluso el rechazo del propio Rodrigo Londoño, quien es líder del partido político Comunes y fue guerrillero de las FARC. Ahí expresó su desacuerdo con la propuesta del presidente Petro. Nuestro apoyo restricto al actual gobierno no excluye nuestro sentido crítico. De ahí que expresamos nuestra preocupación por las consecuencias que pueden derivarse de la reciente declaración del presidente, en el sentido que no se puede cumplir el acuerdo de paz de 2016 si no se hace una asamblea constituyente. Creemos, por el contrario, que cumplir ese acuerdo puede desatar las más hondas transformaciones en Colombia. Néstor, es importante recordar que varios funcionarios del gobierno Santos también se han referido al tema, asegurando que durante las negociaciones de La Habana quedó claro que este acuerdo no iba a abrir la puerta a una Asamblea Nacional Constituyente. Juan David Ríos, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. El fantasma de la posibilidad de que el país termine embarcado en una incierta aventura de una Asamblea Nacional Constituyente sigue generando preocupación en diferentes sectores, a pesar de que el presidente Gustavo Petro asegura que su gobierno no presentará un proyecto de ley en ese sentido ante el Congreso de la República. Aunque Petro ha insistido en que no le interesa una eventual reelección, no ha sido tan categórico en cerrar la puerta a la posibilidad de que se active alguno de los mecanismos de participación ciudadana que, según él, representan el poder del constituyente primario, no solo para implementar el acuerdo de paz con las FARC, sino también para sacar adelante las reformas sociales que su gobierno no ha podido tramitar positivamente a través del Congreso de la República. El mayor ruido frente a la posible convocatoria a una constituyente lo sigue generando el ex canciller Álvaro Leiva, muy cercano al presidente de la República y quien ha insistido, junto a otras voces como la del exfiscal general Eduardo Montealegre, en que el jefe de Estado sí podría hacer dicha convocatoria sin pasar por el legislativo, sino que lo podría hacer vía decreto, argumentando la necesidad de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, que según ellos tiene carácter de acuerdo internacional consignado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. El asunto ha alcanzado tal dimensión que el expresidente Juan Manuel Santos, responsable político del acuerdo con las FARC, tuvo que enviar en las últimas horas una carta al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en la que le explica que algunos funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significado que es contrario a su objeto, alcance y finalidad. El expresidente Santos agrega en su carta al secretario de la ONU que ninguna parte del acuerdo final propone o insinúa que se puedan desconocer en el futuro las reglas establecidas en la Constitución vigente. A renglón seguido hace una férrea defensa de la JEP y advierte que nada en el acuerdo final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones por crímenes de guerra o de lesa humanidad, como lo pretende el presidente Gustavo Petro bajo el controvertido paraguas del perdón social. Es tan disparatada la posibilidad de una eventual convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para implementar el acuerdo de paz que, como lo escuchamos, hasta los jefes de las extintas FARC, encabezados por Rodrigo Londoño, advirtieron que un paso de semejante calado debe ser apoyado por un clamor generalizado en campos y ciudades, que no depende de una sola voluntad, y agregaron que les preocupan las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en el sentido de que, según él, solamente se podría cumplir lo pactado en 2016 por medio de una constituyente. Aunque todo indica que esta discusión no tiene posibilidad alguna de ser ganada por quienes pretenden convocar a una constituyente pasando por encima de la Constitución del 91, lo más dañino del escenario de incertidumbre que produce es la distracción frente a los problemas reales del país, que deben ser solucionados por medio del trabajo armónico de las diferentes ramas del poder público. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Un mes después de que el gobierno empezara a ejecutar el cambio de modelo de salud de los maestros a través de Fiduprevisora y el FOMAC, el desastre nada que se resuelve y las controversias y las quejas siguen, sobre todo desde 800.000 maestros y sus familias. Ahora se mete la procuradora Margarita Cabello, quien necesita saber las condiciones en las que la Fiduprevisora va a liderar la implementación de este nuevo sistema, sobre todo luego de la renuncia del presidente Mauricio Marín y de las numerosas quejas que han recibido en los últimos días. Es que la lupa queda en Fiduprevisora, la fiducia que pasó de ser una intermediaria a convertirse en uno de los actores claves en este nuevo modelo, lleno de improvisación, así el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo diga que no
que todo está muy bien planeado. En el modelo anterior, Fiduprevisora solo era un intermediario, contrataba a lo máximo 9 o 10 empresas que operaban ese sistema por regiones. Ahora asumió el rol de dirección, organización de red, financiamiento y hasta el pago de los servicios. Panorama por el que este fin de semana FECODE, la Federación Colombiana de Educadores, vuelve a amenazar con irse a paro máximo en 10 días si la situación no se resuelve. Y de ese plazo ya pasaron 4 días sin que nada cambie para los profesores y sus familias. Si el gobierno no quiere un paro de profesores que extrañamente siguen apoyando al presidente Petro, pero no a los funcionarios que están ejecutando el cambio de modelo, hay unos puntos que FECODE pone en la lista como exigencias para resolver la crisis. Primero, dicen que no todas las regiones ni todos los componentes del modelo están en el mismo nivel de desarrollo, que la red para primer nivel ya tiene un 90% de contratación, pero no hay una amplia oferta para otros niveles, es decir, hay una lentitud en la contratación de IPS públicas, privadas y mixtas, que es lo que impide que los maestros escojan libremente a dónde quieren ser atendidos, que fue la promesa con la que aceptaron este nuevo modelo. Que no hay, en esencia, lugares habilitados como dispensarios de medicinas y proponen, ¿por qué no?, vincular cooperativas que hacen hoy el suministro a los hospitales e incluso están dispuestos a recibir los medicamentos en Drogas Las Rebajas o en cualquier proveedor local. Lo que pasa es que hasta ahora el gobierno no encuentra el camino para resolver la demora y piden, por último, una actualización o depuración de las bases de datos para resolver el problema al que se están enfrentando algunos maestros que aparecen por fuera del sistema. Estos son los reclamos de los maestros en FECODE para evitar irse a un paro que dejaría a los estudiantes sin clases por culpa de la crisis en el modelo de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:36 de la mañana. A pocos días de que el país perdiera a 2 mujeres a manos de sus feminicidas, el gobierno nacional está tomando medidas. El ministro de Justicia firmó la ley que elimina beneficios y subrogados penales para quienes cometan este tipo de crímenes contra las mujeres, estén condenados, acusados o imputados por el delito de feminicidio. Aunque en el 2008 los beneficios ya se habían limitado, lo que va a pasar a partir de ahora es que se van a eliminar totalmente. En la lista está la famosa casa por cárcel, la suspensión provisional de la ejecución de la pena, incluso cuando el homicida haya cumplido la mitad de la sentencia impuesta por el juez. Se va a eliminar o no van a tener el permiso de 72 horas de libertad luego de cumplir las 3/4 partes de la pena, ni podrán pedir días de la condena o redimir días de la condena por horas de estudio o trabajo en prisión. Otra de las medidas anunciadas por el ministro es la creación de una especialidad dentro de la Fiscalía y de la misma rama judicial para atender los casos como los de Natalia Vázquez Amaya, una mujer de 31 años, y Stephanie Barranco, cuyos asesinos están cobijados por esta ley que está esperando para ser firmada por el presidente Gustavo Petro para que la sancione y empiece a aplicarse en los casos de estas 2 mujeres y niñas como Celeste, la pequeña que fue abusada sexualmente y brutalmente golpeada y luego abandonada en un hospital por su padrastro en Bogotá. Un cruel hombre que tenía antecedentes penales y al que le encontraron pornografía infantil cuando fue capturado y enviado a prisión. La cifra de mujeres en riesgo es aterradora. Solo en Bogotá, 665 mujeres están en riesgo de ser víctimas de feminicidio. Producto de esta alerta, el alcalde Galán está anunciando medidas de protección y atención temprana. Habrá seguimientos a caso por caso de estas mujeres. Se va a fortalecer las comisarías de familia y las acciones deben ser urgentes. Este es un llamado a las autoridades porque esta mañana, mientras estamos hablando de lo que quieren hacer para proteger la vida de las mujeres, otra mujer fue víctima de un hombre. Se llamaba Rubén Darío Gil, la asesinó a tiros a ella, que respondía al nombre de Lady Daniela Moreno Buitrago. El hombre llegó hasta su casa en Tausa, Cundinamarca, la mató y luego se quitó la vida a él, dejando 3 pequeños niños huérfanos. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6
6 de la mañana, 39 minutos, 26 billones de pesos, tijeretazo al gasto público necesario para cuadrar las finanzas públicas del país, según los cálculos de ANIF, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, y ante el creciente descuadre en el déficit fiscal por cuenta del desplome en el recaudo de impuestos, que en los 4 primeros meses se hundió 10% en términos nominales, 15% en términos reales, y que en un último año colapsó en un 40%, principalmente por la caída en el impuesto de renta, que solo en abril fue la mitad del año pasado y que cae 50% en el último año, y también por la caída en el IVA externo y los aranceles, con caídas del 23 y el 16% respectivamente en los 4 primeros meses, ante la menor importación, por ejemplo, de maquinaria agrícola, de maquinaria industrial, equipos de transporte, equipos extractivos, taladros y en general menores compras externas de activos productivos, todo lo cual hace hoy que el recaudo tributario en el país vaya perdiendo el año y esté por debajo de la ejecución proyectada del 31%, una caída que, recordemos, el saliente director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, le atribuye el desplome en el sector de petróleo y carbón, epicentro de la transición energética del presidente Gustavo Petro, con un desplome de 2 y 4 billones en el recaudo de impuestos respectivamente, en tanto que el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se lo atribuye a problemas en la gestión fiscal, a la falta de procesos de fiscalización por parte de la DIAN, que debería, según el ministro, salir a buscar la plata como caza recompensas en lugar de esperar cruzada de brazos a que los contribuyentes paguen sus impuestos de manera oportuna y puntual. Cruce de acusaciones y responsabilidades que finalmente no solucionan el problema y que tiene hoy al gobierno con los bolsillos rotos y ante la imperiosa necesidad de tener que recortar el gasto, como le ha tocado hacer a decenas de gobiernos en el pasado, solo que en este caso sería de un tamaño de 26 billones de pesos, que es el hueco que proyecta ANIF para este año. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. El expresidente Juan Manuel Santos se le adelantó al presidente Gustavo Petro y le envía una carta al secretario general de Naciones Unidas, que fue la organización garante y veedora del acuerdo de paz con las FARC, diciendo en ella que con ese acuerdo no se puede sacar adelante una asamblea constituyente, que ese acuerdo no se puede interpretar de mala fe, refiriéndose a la interpretación del presidente Petro, y que ese acuerdo no puede ser para desconocer ni las instituciones ni la Constitución en Colombia. Es decir, el expresidente Santos, que es el arquitecto del acuerdo, Esta es está diciendo Blue a Colombia Radio, la alternativa.
6 de la mañana, 43 minutos, sale el sol en Bogotá, que siempre es una buena noticia. Padre, buenos días. Y se pone la mañana todo así, más chévere, más bacana, porque es que húmeda es cosa seria. Usted... No, llovió toda la noche. Duro, durísimo, y ahora sale el sol en Bogotá. Aquí tenemos las 4 estaciones en un solo mismo día. Bueno, un saludo. En una mañana. Sí, ánimo y fuerza para todos los que están con nosotros, provocar las mejores emociones, esas de bienestar, que nos permiten iniciar la semana, porque hoy es un lunes de esos en los que uno apenas comienza, como esta mañana, cuando es eso, no ese despertador, uno como que toca, pero bueno, hay que meterle ganas y fuerza para ser feliz. Tema de hoy, padre. Usted sabe que estoy leyendo textos de Epicuro, ¿verdad? Usted sabe que ando en ese viaje. Una de las características de su propuesta, ahí en el jardín, es el cuidar a los amigos. Es decir, él cree que las relaciones son fuente de placer. Y yo creo que eso nos hace falta a nosotros. ¿Sabe por qué lo digo? En estos días un familiar falleció y me encontré con gente con la que no nos habíamos visto hacía, no sé, 10 años. Y todos decían, ay, no debiéramos juntarnos solo en estos momentos. Está yendo a muchos entierros últimamente, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso significa que la vida va avanzando. Bueno, Néstor, y yo decía, hay que cuidar. Es decir, hoy quiero hablar de cuidar a los amigos, de cuidar las relaciones. Sobre amigos y sobre amistad, ya viene el padre Linero. 6:45 minutos, los deportes. Nuevamente con una cara familiar, don Ricardo Rego, buenos días. Hola, Néstor, feliz mañana para usted, para todos en la mesa y para todos los oyentes de... Después de una larguísima ausencia, vuelve Ricardo Rego a los deportes en Blue Radio. Bienvenido, Richard. Gracias, Néstor, después de la travesía del Giro. Y bueno, ahora pensando en todo lo que se nos viene, porque tenemos Selección Colombia activa en Barranquilla, ya pensando en lo que será Copa América y todo lo que corresponde, por supuesto, también a la movida del fútbol internacional, el terremoto Mbappé, que sigue generando emociones divididas para quienes aman al Madrid y bueno, y quienes no en la estructura del fútbol. Se queda callado Linero y todos los barcelonistas. El padre Linero, ¿será capaz de ir por el Real Madrid ahora que Mbappé está en el Real Madrid? Seguramente sí. ¿Por 6? ¿Qué es eso? 6:46 minutos. Jamás se volteó al Titanic. No. Ya vienen los deportes. Hoy, bueno, tenemos además, Ricardo, final un poquito inesperada en el fútbol colombiano entre el Atlético Bucaramanga y el Santa Fe de Bogotá. E inédita, porque en la historia del Bucaramanga en 75 años tan solo una final, no título, pero hay en la ciudad bonita, en la capital santanderiana, una emoción, una ilusión gigante que camina por las calles, producto de la campaña, del campañón de Rafael Dudamel, el técnico venezolano que ha guiado el sueño de los leopardos frente a los leones. Así que será un lindo duelo el que tendremos, ya les vamos a contar a partir del próximo fin de semana. ¿Por qué el gobernador de Santander, Ricardo, está con el plan de cambiarle el nombre al estadio de Bucaramanga? Yo no sé por qué andan con esa idea loca de transformar todo el tema de muchos escenarios, puentes, o sea, acciones que ya han tenido esa historia. Por ejemplo, en Ibagué se pretendió también... ¿Cómo se llama el estadio del Bucaramanga? Alfonso López. El Alfonso López. Sí, señor. Alfonso López es... López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Claro, presidente en Colombia entre el año 34 y 38. 38, así es. Y después repitió, y después volvió a ser presidente en el 42. Y tuvo que abandonar la presidencia prematuramente. Dice el gobernador de Cundinamarca que muchos santandereanos... de Santander. El gobernador de Santander, perdón. El gobernador Juvenal Díaz, que muchos santandereanos le han pedido analizar la posibilidad de cambiar de nombre al estadio ahora que tiene la posibilidad de ser campeón. Eso es que a él se le ocurrió. Cuando dicen muchos santandereanos me han pedido, es que a él se me ocurre que deberíamos cambiar el nombre. Javier, es un poco rara esa propuesta, ¿no? Espere, le pregunto, Héctor, a Javier, que está en Bucaramanga, ¿de dónde sale la idea de cambiarle el nombre al legendario Alfonso López de Bucaramanga? Néstor, pues la idea no es del gobernador de Santander, viene desde hace por lo menos una década. Diferentes sectores del deporte aquí en el departamento del fútbol quieren cambiarle el nombre porque Alfonso López no le genera nada a Santander. Alfonso López no era santanderiano, primero que todo.
era de Norte de Santander, hablan del tema de que participó su familia en la guerra de los 1000 días y no quieren relacionarlo con esos temas de violencia, y por eso desde varios sectores, incluso económicos de la región, quieren cambiarle el nombre por Américo Montanini, un legendario jugador del Atlético Bucaramanga, Germán Cucaseros, que todavía vive, también que es jugador de Santander, de Bucaramanga y la Selección Colombia en ese 4x4 en Chile contra la Unión Soviética. Eso es lo que se ronda. Pero nunca, Néstor, se ha concretado el cambio del nombre. Viene de hace varios años, pero nunca se ha concretado. Lo que pasa es que esta va a ser un poquito rara, meter el cambio de nombre por votación popular, ¿no? ¿Qué nombre quieren? Sí, elijamos aquí en Twitter si Montanini o Cucaseros, o yo no sé qué nombre está pensando el gobernador. El estadio se llama así, entre otras cosas, porque fue en el gobierno de Alfonso López Pumarejo que se inició su construcción, ¿no? Obra, sí. El estadio de Bucaramanga se inauguró como en el año 40 o 41. 42. Exacto, unos años antes del segundo periodo del gobierno de López Pumarejo, pero el estadio se había empezado a construir en el primer gobierno. López Pumarejo nació en Honda, en Honda, Tolima, ¿no? Realmente sí, pues sí, no es santanderiano, tampoco es de Norte de Santander, pero es de Honda. Yo le iba a decir a Javier, no era santanderiano, pero tampoco era de Norte de Santander. Así que el homenaje que le hicieron de Honda, allí Tolima. Era por haber comenzado la construcción del estadio de Bucaramanga. Pero bueno, esto es, entre otras cosas, esta polémica solo es importante porque Bucaramanga llegó a la final del fútbol colombiano, ¿no? Sí, digamos que se desempolvó del escenario un proyecto de ordenanza que, como lo dice Javier, hace rato está caminando en la Asamblea Departamental. Y hacer un cambio de nombre en estas calenturas, pues esto termina, Héctor, usted imagínese. No. Estadio Rafael Dudamel le van a poner. Además, ¿no? Sí. O sea, sí, pero que le pongan Cucaseros, porque la verdad es que el único futbolista santanderiano importante ha sido Cucaseros, que además ha sido de la historia del Atlético Bucaramanga, ¿no? Fue incluso, creo que entrenador, fue además un jugador de Selección Colombia. Yo creo que Cucaseros, Ricardo tal vez recuerda, jugó en el Mundial de 1962 en Chile. Claro, marcó una historia, es el único futbolista en la historia de los mundiales en marcar. En el 4-4, pero le iba a decir, Ricardo, un gol olímpico. En vez, esta es una discusión, padre, muy a la colombiana, ¿no? Cambiémosle el nombre a. Así es siempre la historia de Colombia. En vez de estar pensando en remodelar el estadio, de cómo lo mejoramos, saquémosle la marca porque no me gusta la afiliación política del expresidente López, entonces quitémosle el nombre y le ponemos... yo no creo que eso pase, porque usted le puede cambiar el nombre, pero ya lo que está en el imaginario de cada ciudadano es Alfonso López. Yo no creo que las autoridades lo que tendrían que estar pensando es, ahora que tenemos la posibilidad de ser campeones, digo, en Bucaramanga, mejoremos el estadio. Reforcemos, ampliemos las tribunas, mejoremos la gramilla, lo que sea, pero nadie piensa en la obra, todos pensando en el nombre, creyendo que en el cambio hay otro estadio que se llama Alfonso López, ¿no, Néstor? Que es el estadio de la ciudad universitaria, de la Universidad Nacional de Bogotá. Se llama Alfonso López. Pero fue un estadio en el que se jugó muchos partidos de fútbol en la época del Dorado. ¿O es Hugo López? No, es Alfonso López. Alfonso López. Es del estadio Alfonso López y se jugaron muchos partidos del Dorado, de la época del Dorado y antes incluso, porque ese es un estadio que se inauguró, yo creo que en el primer gobierno de López, pues con la sede de la ciudad universitaria por ahí por el año 38 y se sigue llamando así. Muy bien, 6:52 a.m. Hay noticia de última hora desde la Contraloría. Hoy es el día en que el director de la Unidad de Gestión de Riesgo, el doctor Carrillo, va a la Fiscalía a entregar un informe con carácter penal sobre la corrupción en la entidad que le recibió. Y está revelando al tiempo la Contraloría un informe diciendo que hay 5 billones de pesos que se desaparecieron en la Contraloría, que no son solo los miles de millones de pesos del año pasado de Olmedo López y Sneider Pinilla, sino que la cifra es mucho más grande y que el robo
o la corrupción pudo haber arrancado antes. Sergio Barbosa. Hola Néstor, sí señor, mire, siguen las revelaciones en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, pues esta mañana la Contraloría descubrió irregularidades en la contratación y ejecución de los recursos públicos en los últimos 4 años en esa entidad, y luego de este análisis la Contraloría pudo determinar que hay anomalías por cerca de 5 billones, como usted lo decía, Néstor. En este caso, la Contraloría analizó la contratación en los últimos 4 años de los suministros de los carrotanques, los contratos del programa Hambre Cero, la contratación de obras en el departamento de Santander y la contratación de suministros de la maquinaria amarilla. Luego de analizar toda esta información, la Contraloría advierte que hay un incremento del 700% para la contratación del año 2024 por más de 37.000 millones de pesos. Esta contratación se ha concentrado, Néstor, en los departamentos de Córdoba, La Guajira, Bolívar y Boyacá. Tal es la gravedad de este hallazgo que el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga declaró como de impacto nacional los hechos que se generaron en este inusual incremento de la contratación en la unidad de gestión del riesgo. Por otro lado, le cuento que para la Contraloría resulta extraño que la contratación en esa entidad esté focalizada únicamente en 3 empresas a las que se le adjudicaron estos millonarios contratos. En este caso, la Contraloría va a abrir investigaciones por la presunta pérdida de más de 80.000 millones de pesos en la sola contratación de carrotanques, atendiendo sobre costos, ejecución y funcionabilidad de estos proyectos de suministro, así como el abastecimiento de agua potable en todo el país, y además van a compulsar copias a la Fiscalía porque después de este estudio se descubre una posible ejecución de delitos en contra de la Administración Pública, y a la Procuraduría para determinar presuntas faltas disciplinarias. Néstor, recordemos que Sneider Pinilla fue citado a declarar en la Corte Suprema mañana a las 9 de la mañana dentro de esta investigación que se cursa por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Seis 55 minutos de la mañana en Colombia. En Bogotá, día gris, 13 grados la temperatura. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 56 minutos. Me gusta llamar a las personas que quiero simplemente para saber de ellos y conversar un rato. No tengo que esperar que haya un motivo. Creo que las relaciones se alimentan también de esas expresiones de afecto cotidianas. Me impresiona también que algunas personas solo se encuentran y comparten tiempo cuando hay un velorio o cuando hay una de estas situaciones difíciles en la familia. Tanto que algunos terminan diciendo, no debemos esperar solo estos momentos. Y la verdad, yo estoy de acuerdo. Los vínculos afectivos exigen que estemos atentos los unos a los otros. Estoy convencido de que la felicidad depende de la calidad de los vínculos que tenemos. Nadie que construya vínculos marcados por el irrespeto, la violencia, la indiferencia, podrá tener el contexto necesario para vivir en felicidad. Ahora, alguien me preguntará, ¿y cómo se cuidan los vínculos afectivos? Bueno, yo creo que una forma es destacar la comprensión y la empatía, mostrar interés por las preocupaciones y las alegrías del otro, ofreciendo el apoyo cuando esa persona lo necesita. Otra forma sería respetar la individualidad. Las personas no son como nosotros queremos, sino simplemente como son, como su esencia se lo permite. Por eso hay que reconocer y respetar las diferencias y el espacio personal de la otra persona. También se trata de reconocer lo que la otra persona es y hace, celebrar sus triunfos, sus progresos, sin envidia y con sinceridad. También se trata de valorar y agradecer las cosas buenas que la otra persona hace para uno, por uno. Un elemento que me parece fundamental es ser confiable.
La confianza siempre es una conquista. Para ello hay que cumplir las promesas que se hacen y mostrarse comprometido con la relación. Nada es más dañino que la mentira y el chisme, que generan muchas desconfianzas. Y obvio, hay que saber resolver los conflictos de manera solidaria y afectiva. Toda relación tiene desencuentros y hay que saber superarlos. Esto permite cuidar el bienestar emocional para que la relación no sea un ancla o no sea fuente de emociones tristes, sino un catalizador para el desarrollo de la vida. Considero que la principal tarea que tenemos es cuidar la relación con aquellos a los que decimos amar. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6:58, hora de los deportes, hora de hablar de Selección Colombia, el equipo nacional que se alista ya para partir rumbo a los Estados Unidos, todo en torno a Copa América, que estará como protagonista la selección nacional. En Barranquilla, en las últimas horas, se reportaron jugadores como Miguel Ángel Borja, el goleador de moda en el continente. El hombre gol de River Plate ya llegó de Argentina para sumarse a la Armada colombiana. Bueno, y junto a él, también todo el grupo, todo el lote de jugadores de la Liga Brasileña. Rafael Santos Borré, el hombre del Internacional de Porto Alegre, Richard Ríos, el del Palmeiras de Brasil, y junto a ellos John Arias, el motorcito del Fluminense. Con la llegada de estos 4 jugadores, ya son 25 de los 28 convocados presentes en la concentración. Solo resta el arribo de Santi Arias, que también viene del fútbol de Brasil, David Ospina, el arquero al servicio del Al Nasr en el fútbol árabe, y Carlos Cuesta. Los 3 son esperados en el día de hoy para tener armado el equipo de competencia que mañana viajará a los Estados Unidos para enfrentar este 8 de junio al equipo norteamericano en el primero de 2 juegos preparatorios antes de encarar la Copa América. Lo que también se supo en las últimas horas de viva voz del técnico Néstor Lorenzo es que será el 15 de junio el día en que se entregue la nómina oficial de los que van a jugar la Copa. Es decir, hoy tenemos 28 convocados, serán 26, tendrán que salir 2 de estos que ha llamado Lorenzo para encarar el torneo internacional. A propósito de Selecciones Colombia, hace tan solo unas horas, Colombia femenina en la Sud Ladies Cup en territorio francés, la categoría sub-20 se ha quedado con el 5º puesto al golear 4-0 a Panamá. Fueron goles de Jessica Muñoz, doblete de Ana Milé González, y Laura Garavito cerró el camino de victoria de Colombia, que jugó en Robión el último partido de este torneo internacional. Recordemos que este es certamen premundialista.